característica importante de los seres vivos es su metabolismo. ¿Qué involucra el metabolismo de los seres vivos? Involucra reacciones químicas. ¿Ok? Entonces, dentro de un organismo vivo, en el caso de las personas, se están realizando cada segundo miles y miles de reacciones químicas. Obviamente, en cada una de las células hay un metabolismo y sabemos que nuestro cuerpo está conformado por millones de ellas. Entonces, si en cada una de estas células se desarrolla un metabolismo, el metabolismo, como ya hemos dicho, involucra lo que son las reacciones químicas. Ahora, estas reacciones químicas pueden ser sencillas, ¿no? Y también pueden ser complejas, ¿no? Por eso nos toca estudiar la parte, ¿no?, donde se estudia este tipo de reacciones químicas, desde las más sencillas hasta las más complejas. Entonces, ¿qué es una reacción química? También está relacionado con lo que es un cambio químico o un fenómeno químico, donde se da el paso o el intercambio o la transformación de una sustancia a una nueva. Es decir, deja de ser o deja de tener sus propiedades iniciales para tener unas propiedades totalmente diferentes a las que tenía en un inicio. Entonces, vamos a colocar el título, ¿no?, que va a ser para nosotros reacciones químicas. Muy bien, habíamos dicho que una reacción química era para nosotros un fenómeno químico. ¿Y por qué era un fenómeno químico? Porque tenía que existir, ¿no?, algún cambio, en donde, ya sea en la estructura interna de las sustancias, en la estructura interna de las sustancias. Muy bien. Ahora, para que se dé un cambio, obviamente necesitamos energía. Ahora, obviamente, en una reacción química puede absorber energía, como también puede liberarla. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que estas sustancias, cuando se da el proceso de transformación, todos sus enlaces que unen estos átomos se empiezan a romper. Y como explicamos en el tema del enlace químico, cuando se forma una molécula, quiere decir que se libera energía para que éstas tomen su mayor estabilidad. Pero ¿qué ocurre cuando se rompen? Estas tienen que absorber, es decir, lo contrario. Pero como digo, hay reacciones químicas que no solamente se encargan de absorber, sino que también liberan energía. Y eso lo vamos a ver en la parte, ¿no?, que involucra las reacciones químicas según su energía. Habíamos dicho entonces también que en una reacción química se rompen los enlaces químicos que después se van a reacomodar, es decir, se van a volver a juntar los átomos, es decir, van a volver a formar nuevos enlaces y a la vez nuevas sustancias. Se rompen los enlaces químicos para poder reagruparse, y formar nuevas sustancias. ¿Okay? Internamente lo que ocurre es que cuando una sustancia se va a enfrentar de repente a otra, o de repente ella misma sufre algún cambio, estos enlaces que están uniendo estos átomos se empiezan a romper. De tal manera que una vez que han supuestamente liberado la energía, estos vuelven a reagruparse, pero formando ya otras sustancias. Por tanto, tenemos un estado inicial, o ya sea un estado de partida, y vamos a tener después un estado final o un estado de llegada. Vamos a ver los tipos de reacciones químicas que involucran. Por ejemplo, según, ¿no?, vamos a agruparlo según el comportamiento de los reactantes. Según el comportamiento de los reactantes, pueden ser de 4 tipos.
El primero se va a llamar reacción de formación. Ahora, esta reacción de formación también es conocida como reacción de adición o reacción de síntesis. ¿Por qué? Porque tiene esta forma, ¿no? Si lo vamos a representar de repente, ya sea por letras, existe una sustancia inicial A, una sustancia inicial B, que me va a formar una sustancia final llamada C, en este caso, reacción de formación. Es decir, se juntan dos elementos para formar una sustancia nueva. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Tenemos el fósforo blanco, el cual se combina, ¿no?, con el gas cloro para formar el cloruro de fósforo. Observa, tengo una sustancia inicial, en este caso representada, se combina con otra diferente, ¿no?, y forma una nueva sustancia. Este vendría a ser mi estado inicial y este va a ser mi estado final. En otras palabras, a estas dos sustancias las llamo reactantes, porque son aquellas que están reaccionando entre sí para formar una nueva sustancia. Y a esa nueva sustancia yo la llamo producto. Entonces, en una parte inicial están los reactantes y después en una sustancia final están los productos. Si te das cuenta, ¿qué es lo que divide a los reactantes de los productos? Lo divide una flecha o sajita, ¿no? Esa flecha o sajita tiene un significado. Su significado es cambio, es decir, se va a transformar la materia para formar una nueva materia. ¿Ok? Reactantes es el estado inicial. Y los productos van a ser nuestro estado final. ¿Ok? Reactantes, productos, estado inicial, estado final. Se ha transformado estos reactantes en una nueva sustancia. Y aquí tenemos, ¿no? Tenemos nuestros dos reactantes formando un solo producto. En este caso, reacción de formación, porque dos elementos se combinan, o ya sea dos sustancias se combinan, para formar uno solo. Tenemos el proceso inverso, la reacción de descomposición. La reacción de descomposición. ¿Qué ocurre en una reacción de descomposición? Lo contrario, quiere decir que si tenía una sustancia C, voy a formar una sustancia A y una sustancia B. Es decir, una sustancia inicial que sería los reactantes se va a descomponer en dos sustancias. Por ejemplo, aquí tengo, ¿no?, el clorato de potasio. Ahí está. Inicialmente es uno solo, pero ¿qué ocurre después de la transformación? Se va a dar dos sustancias. Se está descomponiendo para formar dos nuevas sustancias. Esa es la reacción de descomposición. Una sustancia inicial, que deben ser los reactantes, se descompone ya sean dos o más sustancias. Reacción de formación, reacción de descomposición, ¿no? Recuerda, formación es cuando ellos se forman y la descomposición, la inversa. Vamos a ver ahora las reacciones según, ¿no?, su desplazamiento. Entonces, tenemos la primera, que es la reacción de desplazamiento. La reacción de desplazamiento, y en este caso la consideramos desplazamiento simple. ¿Por qué lo consideramos simple? Porque solamente va a ocurrir un solo desplazamiento. Por ejemplo, primero tengo en su estado inicial al hierro, tengo el ácido clorhídrico, ¿no?, y acá tengo al cloruro ferroso, y acá tengo el gas hidrógeno. ¿Qué es lo que ocurre? Inicialmente el hidrógeno está
¿no? Unido al cloro, se están formando un compuesto, pero en el estado final aparece el cloro unido al hierro. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Este hierro de acá ha venido y lo ha desplazado, ha salido el hidrógeno y ahora el hierro se ha combinado con el cloro. Reacción de desplazamiento simple, ¿ok? ¿Cómo lo representamos? Tenemos una sustancia A, más decía una sustancia B con C, ¿y qué es lo que va a hacer? Va a desplazar a 1, quiere decir que A va a desplazar a B y se va a quedar con C, y B es el que va a salir solito, ¿no? Entonces vemos que el hierro ha desplazado el hidrógeno para formar un nuevo compuesto con el cloro, ¿no? Y el hidrógeno ha quedado liberado en forma de gas. Esa es reacción de desplazamiento simple, un solo desplazamiento. Ahora tengo mi reacción de también va a ser de desplazamiento. Pero en este caso va a ser desplazamiento doble. Desplazamiento doble, ¿no? También conocido como metátesis. Reacción de metátesis. Observa en el ejemplo. Tengo aquí el sodio, y como tú sabes, el sodio siempre va a pretender tener una carga positiva, ya que es un metal. El cloro va a pretender tener una carga negativa, ya que también es un no metal. La plata, sabemos que la plata es un metal, está en la zona metálica. Quiere decir que este ion nitrato tiene la carga negativa. Observa, en una molécula siempre hay una zona positiva y una zona negativa. Si tú encuentras cualquiera de las dos, ya puedes determinar fácilmente cómo va a ser o qué carga tiene la otra zona. Aquí, el sodio, habíamos dicho que el sodio es un metal, entonces tiene carga positiva. Por tanto, la otra zona, ¿cómo debe ser? Negativa. En este caso, mira, el nitrato coincide. Negativo, negativo. La plata habíamos dicho que es positivo, entonces por lo tanto tiene que ser negativo, y así lo es. Como es no metal, toma la carga negativa. Desplazamiento doble. Observa, primero el sodio está formando una sustancia con el cloro, el cloruro de sodio. Pero después el sodio, ¿con qué aparece? Aparece con el ion nitrato, que decir, ahí hay un desplazamiento. Ahora ocurre aquí, mira, tengo la plata unido con el nitrato, pero después la plata, ¿con quién está? Con el cloro, que es decir, han desplazado al ion nitrato. Han habido dos desplazamientos. Pero si observas tú, también sabemos que las cargas positivas se unen con las negativas. Por tanto, este sodio que está como positivo se va a juntar con la parte negativa de la otra molécula. ¿Y qué ocurre? La parte negativa de esta molécula se tiene que juntar con la parte positiva de la otra molécula. Y mereciendo justamente, ¿no?, como aparece al final, ¿no? Estamos prediciendo normalmente cómo es que se van a combinar estas dos sustancias, la parte positiva con la parte negativa y esta parte negativa con esta parte positiva. Tenemos dos productos, había dos desplazamientos, a se le conoce como desplazamiento doble, ¿no? Tenemos una sustancia A unida a una B, una sustancia C unida a una D, y ¿qué es lo que debe haber? Los dos desplazamientos. Primero tiene que ser desplazado A, o en todo caso B, que se va a combinar A con C, quedándonos B y D para que se combine. B y D. Desplazamiento doble. Eso es de acuerdo al comportamiento que tienen las reacciones con sus respectivos reactantes. Acá teníamos dos reactantes, acá también tenemos dos reactantes, dos productos y dos productos. Vamos a ver ahora entonces las reacciones, pero según su combustión, ¿no? Reacciones según su combustión. Solamente dos tipos para este
esta clasificación. Están las reacciones de combustión completa, ¿no? Y tenemos las reacciones de combustión incompletas. Observa el ejemplo. Una reacción de combustión siempre tiene un combustible. ¿No? Que normalmente es un hidrocarburo. El combustible se combina con el comburente. Y estos dos pueden formar ya sea el monóxido de oxígeno o el dióxido de oxígeno. Cualquiera de los dos. Más agua. Esa es una reacción de combustión. Combustible más comburente van a formar ya sea el monóxido de carbono o el dióxido de carbono. Y siempre más agua. En el ejemplo que tenemos aquí, tenemos el combustible, ¿no? El propano, tenemos el comburente, el oxígeno, el comburente por excelencia, ¿no? Van a reaccionar, me van a producir el dióxido de carbono. Cuando se forma el dióxido de carbono, estamos hablando entonces de una reacción de combustión completa, dióxido de carbono. Y como sabes, hay un producto también que sería el agua. Entonces, cuando observo que en una reacción de combustión se forma el dióxido de carbono, estamos hablando de una combustión completa, o en todo caso tiene exceso de oxígeno. Reacción de combustión incompleta. Si la completa es cuando se forma el dióxido, la incompleta es cuando se forma el monóxido, ¿no? Entonces sabemos que en una reacción existe el combustible, está nuestro comburente, ya sea para una reacción completa, vamos a poner acá, está el dióxido de carbono, y para una incompleta, el CO2 más agua. ¿Ok? Entonces, acá tenemos nuestra reacción. Tenemos el metano combinado con el oxígeno, me va a formar el monóxido de carbono más agua. Esto es lo que me indica a mí que se ha formado o que se ha realizado una reacción de combustión incompleta. ¿Por qué? Porque la cantidad de oxígeno es poca, es decir, está en defecto. Porque en este caso habíamos visto que está en exceso el oxígeno. Por tanto, se forma el dióxido de carbono. Pero cuando está en pocas cantidades, o ya sea en defecto, la cantidad de oxígeno, lo que se forma siempre es el monóxido. Ahora, estos son los recursos según su combustión. Vamos a ver según su energía que involucra. Según su energía que involucra. ¿Ok? Y tenemos dos tipos. Tenemos las reacciones exotérmicas y las reacciones endotérmicas. Ahora, las reacciones exotérmicas se van a caracterizar ya sea porque cuando se dé la reacción van a liberar energía, es decir, le van a suministrar energía al medio ambiente. Pero en una reacción endotérmica lo que ocurre es que necesita energía del medio ambiente para que la reacción se pueda realizar. Entonces, normalmente, ¿no?, se suele colocar en una reacción química de tipo exotérmica la energía en el lado de los productos. Habíamos dicho que esta zona es la de los productos. ¿Ok? Y
mira dónde está la energía. 22 kilocalorías son unidades de energía. Quiere decir que cuando se combina el gas nitrógeno con el gas hidrógeno, van a formar el amoníaco, pero muy aparte de eso, van a liberar demasiada energía al medio ambiente donde se realizó la reacción química, ¿no? Esta energía puede ser ya sea calorífica, ¿no? Y la vamos a ubicar ya sea por el desprendimiento de calor o ya sea por el desprendimiento de luminosidad. En el lado de los productos siempre va a aparecer la energía para una reacción exotérmica. Ahora, hay una propiedad, ¿no?, de las sustancias que es la entalpía, ¿no?, que también podemos deducir a partir de ella si es una reacción exotérmica o endotérmica. Observa que la entalpía o la variación de entalpía de la reacción, en este caso la variación de entalpía significa la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactantes. Si en este caso la entalpía tuviera un valor negativo, estaríamos hablando de una reacción exotérmica, ¿no? Ahí está, observamos reacción exotérmica porque observamos que la entalpía o la variación de entalpía es negativa, es decir, menor a cero. Y las exotérmicas, recuerda que si la endotérmica tiene que absorber energía del medio ambiente y en este caso se coloca en el lado de los reactantes. Y mira dónde está la energía, justamente está en el lado de los reactantes. Quiere decir que para la reacción, puede decir para que se combine el gas nitrógeno con el gas oxígeno, se necesita energía del medio ambiente. Por tanto, va a ir en el lado de los reactantes. Si no hubiera esta energía, esta reacción no sería posible, terminaría aquí nomás. Y mira, lo contrario con lo que es variación de entalpía, para las exotérmicas negativa y para las endotérmicas, donde se absorbe el calor, tiene que ser positiva. Por último, hemos visto, ¿no?, los tipos de reacciones químicas y hay una pregunta, ¿no?, la cual de repente nosotros durante el desarrollo nos hemos estado preguntando: ¿qué son estos números, ¿no?, que aparecen delante de las sustancias, ¿no? Esos numeritos que aparecen delante de las sustancias, o ya sea de la fórmula química, son llamados coeficientes estequiométricos. Los coeficientes estequiométricos me van a dar el dato cuantitativo, ¿no?, que tienen ya sea los átomos de las sustancias dentro de la reacción. Esos coeficientes estequiométricos, ¿no?, van a cumplir una función dentro de la reacción química. ¿Cuál va a ser? Postular, ¿no?, la famosa ley de conservación de energía. Con esos coeficientes voy a demostrar esta ley. Por ejemplo, observa aquí, voy a tomar el ejemplo, ¿no?, de esta reacción, de una reacción endotérmica, ¿no?, donde aparece nuestro gas nitrógeno. Y yo te voy a preguntar, ¿cuántos átomos de nitrógeno tienes acá? Tenemos 2 átomos. Este subíndice me indica la cantidad de átomos. Quiere decir que para esta molécula está conformada por 2 átomos de nitrógeno. Lo mismo ocurre para el oxígeno. En esta molécula tengo 2 átomos de oxígeno. La famosa ley, ¿no?, la conservación de la materia dice: para un proceso donde involucre ya sean sustancias y se dé una reacción química o un fenómeno químico, la cantidad de materia debe permanecer siempre constante. Es decir, la materia no puede desaparecer y menos destruirse, ¿no?, y menos crearse. Ahora tenemos aquí el nitrógeno. Tiene el coeficiente, me indica la cantidad de moléculas que hay. Si acá hay una molécula y el nitrógeno, ¿no?, está conformado ya sea con el oxígeno, una en proporción de un átomo con un átomo, y son 2 moléculas, en total tengo 2 átomos de nitrógeno, y a la vez también tengo 2 átomos de oxígeno. Entonces, todo lo que está en el lado de los reactantes debe ser igual en cantidad de lo que está por el lado de los productos. Si acá tenía 2 nitrógenos, acá también tengo que tener 2 nitrógenos, y es justo lo que tengo. Quiere decir que está balanceado, que está en equilibrio las cantidades de masa. Y acá tengo 2 átomos de oxígeno y acá también tengo 2 átomos de oxígeno.
quiere decir que también está balanceado. Por tanto, esta reacción química está correctamente balanceada gracias a sus coeficientes estequiométricos. Observa esta reacción. Tengo dos átomos de nitrógeno en el lado de los reactantes y en el lado de los productos también tengo ¿cuántos? 2, porque este coeficiente me indica la cantidad de moléculas que hay. Si en esta molécula solamente hay uno y tengo dos moléculas, quiere decir que tendré 2 átomos de nitrógeno. Y ahora, ese 3 me indica que hay 3 moléculas. Como en cada una de esas moléculas hay 2 átomos, en total voy a tener 6. Aquí, en una sola molécula tengo 3, pero como tengo 2 moléculas, en total tengo 6 átomos de nitrógeno. Por tanto, tanto en los reactantes como en los productos, la cantidad de átomos, ya sea de nitrógeno y de nitrógeno, son las mismas. Por eso se dice que esta reacción química está correctamente balanceada. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Vamos a aplicar algunos métodos de balance. Métodos de balance. Métodos de balance. El primer método, ¿no?, es para reacciones sencillas, donde no se aprecia mucha complejidad, ya sea en las sustancias, donde tanto los productos y los reactantes son pocos. Se recomienda utilizar el método del tanteo. Recuerda, cuando las reacciones son sencillas, pequeñas, ¿no?, el método de tanteo es el más indicado y práctico, ¿no? Entonces, pero para esto también necesitamos tener una secuencia, un orden, ¿no?, para poder llegar a una respuesta final. Y el primero es, ¿no?, tratar de balancear, ¿no?, todos los elementos metálicos. Entonces, primero se balancean a los metales. Cuando tú observes en tu reacción química, antes de balancear, es ubicar los elementos metálicos para ir balanceando primero a ellos. Segundo, serían los no metálicos. Es decir, a los no metales. Ubicar primero los metales, segundo los no metales, ¿no? Después es encontrar al átomo de hidrógeno. Y al último, ¿no?, balancear los oxígenos que puede haber en la reacción. Recuerda que todo método de balance es elemental, quiere decir elemento por elemento. Y para esto es un orden: metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. Acá tenemos un ejemplo, ¿no?, donde me dicen balancear la siguiente reacción. Balancear la siguiente reacción química. Y bien, siguiendo la secuencia que tenemos, vamos a balancear primero los metales. ¿Quién es el metal? Acá está. Acá tenemos al metal, que es el hierro. ¿Hay más metales? No. Acá tengo hidrógeno, que es no metal, cloro, que es no metal, metal, no metal y no metal. Por tanto, este también va a ser metal. Y ahora, ¿qué sería? Vamos a buscar los no metales, a excepción, claro, del hidrógeno y del oxígeno. ¿Quién sería el no metal? El cloro. Es un no metal. Acá también aparece el no metal. No, recuerda que el metal lo vamos a tener que hacer primero, al no metal segundo y finalmente al hidrógeno. Porque te has dado cuenta que en la reacción química no hay oxígeno. Entonces, al hidrógeno lo vamos a meter tercero, es decir, al final. Y ahora sí, vamos a colocar los coeficientes respectivos. Primero vamos a darnos cuenta que en la parte de los reactantes, es decir, en esta zona de los reactantes, debe contener la misma cantidad de los productos, ¿no? Por eso se llama balancear. Mira, existe, ¿no?, así, un átomo de hierro, solamente de hierro, un átomo de hierro, en el lado de los reactantes. En el lado de los productos también tengo un átomo de hierro, quiere decir que está balanceado. Ahora, ¿quién viene? El cloro. Acá tengo solamente un átomo de cloro,
y acá tengo 3. Ahí hay un desbalance. Quiere decir que yo voy a añadir fuera de la fórmula química un coeficiente. Yo no puedo cambiar la estructura de la sustancia, lo que puedo cambiar es el número de moléculas que pueda tener. Entonces, si yo coloco un 3 por delante de la sustancia, voy a decir que si antes había una molécula, ahora van a haber 3, y en cada una de ellas hay un cloro. Por tanto, la cantidad de cloros totales que ahora hay en los reactantes son 3. La misma cantidad que hay en los productos. ¿Ok? La misma cantidad que hay en los productos. Y miren, ya balanceé los cloros, ahora voy a balancear los hidrógenos. Acá tengo 3 hidrógenos. ¿Acá cuántos tengo? Aquí tengo 2. Hay un desbalance de 3 y 2. Primero lo voy a hacer de esta manera, fraccional. Quiere decir que el número que yo coloque acá va a ser multiplicado por 2. Y este número multiplicado por 2 tiene que darme 3. La cantidad de hidrógenos que tengo en los reactantes. Y ese número es 3 medios. 3 medios por 2, 3. Acá hay 3 átomos de hidrógeno. Acá también hay 3 átomos de hidrógeno. Ahora, observa que aquí yo tengo, mira, hierro, 1, 1. 3 hidrógenos, 3 hidrógenos. 3 cloros, 3 cloros. Pero lo que ocurre es que yo no puedo tener un coeficiente fraccionario. Necesito un coeficiente entero. Por tanto, a toda la reacción la voy a tener que multiplicar por 2. Quiere decir que si yo multiplico por 2 a todo, acá se hace 2, acá va a cambiar a 6, es decir, 3 por 2 va a cambiar a 6. Si acá era 1, acá va a ser 2. Y bueno, el 3 medios a multiplicarlo por 2 pasa a 3. Y mira, creo que ahora sí, todos los coeficientes son números enteros. 2 hierros, 2 hierros. 6 cloros, 6 átomos de cloro. Tengo 6 hidrógenos y acá tengo 6 hidrógenos. Quiere decir que esta reacción química ahora ya está correctamente balanceada. Bien, continuando con lo que son los métodos de balance, acabamos de ver cómo se balancea por el método de taldeo, es decir, para reacciones sencillas, ¿no? Simples, las cuales podemos simplemente con la solamente observación poder determinar los coeficientes de una sustancia. Ahora, acá tenemos una reacción un poco más compleja, ¿no? En el caso, ¿no? Vamos a necesitar un método un poco más complejo, pero complejo se va a hacer, ¿no? Si es que nosotros no seguimos los pasos correspondientes, ¿no? Para eso necesitamos 3 pasos principales y básicos, ¿no? Este es el método algebraico o el método de los coeficientes indeterminados. ¿Ok? Métodos de los coeficientes indeterminados. Y mira, primer paso es sencillo. A cada una de las sustancias le vas a colocar un coeficiente indeterminado, es decir, le vamos a colocar una variable. Y para esto yo voy a utilizar las letras del alfabeto. Sencillo. A, B, a cada una de las sustancias, C y D. Ahí está. Cada sustancia tiene un coeficiente indeterminado. Por el momento, obviamente, ¿no? Porque la idea es encontrar cada uno de esos coeficientes. Entonces, voy a colocar los elementos que están participando en la reacción. Quiere decir, el elemento carbono, el elemento hidrógeno y el elemento oxígeno. No hay otro elemento en la reacción más que sea carbono, hidrógeno y oxígeno. Y ahora, imaginemos, ¿no? Si este fuera el coeficiente de la sustancia y fuera 5, ¿cuántos átomos de carbono tendría? 5 por 3 tendría 15. Entonces, cuando yo multiplico el coeficiente por
el subíndice, ya sea en la sustancia, voy a obtener la cantidad de átomos de carbono que tengo en el lado de los reactantes, que debe ser la misma que está en el lado de los productos. Y voy a hacer esto, voy a multiplicar A por 3 en todas las sustancias que tengan carbono. Entonces va a ser A por 3. En esta sustancia hay carbono, no lo hay, por tanto, más 0. Nuestra flecha o sajita para nosotros en la parte matemática algebraica va a ser como el signo igual. Aquí, ¿tengo átomos de carbono? Sí, pero hay un solo átomo de carbono y su coeficiente es C. Entonces va a ser por 1. Y en este caso, en esta sustancia, no hay carbono, por eso 0. Vamos a hacer lo mismo pero para el hidrógeno. 8 por A, o decir A por 8. ¿Acá tengo hidrógenos? No. Más 0. Igual, acá sí tengo hidrógeno, acá no tengo hidrógeno, por tanto va a ser 0. Y más, aquí tengo 2 hidrógenos que están multiplicados por el coeficiente de D, o sea, D por 2. Y vamos a terminar con el oxígeno. Acá no hay oxígeno, 0. Más, acá sí lo hay, B por 2. Igual, acá hay oxígeno, sí, C por 2. Más, acá termina el oxígeno, D por 1. ¿No? Y ahora vamos a reordenar nuestras ecuaciones, ¿no? Vamos a reordenarlas. A por 3, le voy a decir 3 veces A. 0. Igual, y 1 por 0 me voy a decir que 0. Aquí va a ser 8A. 0, no me afecte nada, 2 veces D. Y aquí me va a quedar 2 veces B igual a 2 veces C más D. Y mira, de acá podemos obtener esto. Puedo cancelar o puedo sacar mitad y me queda 4 veces A igual a D. Una vez que he reordenado estas ecuaciones, es decir, las he colocado de una manera más ordenada y más simple, le voy a dar un valor a la letra o al coeficiente, en este caso, que más se repite en las reacciones. Por ejemplo, acá tengo A y C, acá tengo A y D, acá tengo B, C y D. En casi todas, ¿no?, se están repitiendo 2 veces. A se repite 2 veces, D se repite 2 veces y C se repite 2 veces. Voy a darle el valor a la letra A. Si A para mí vale 1, ¿cuánto tendría que valer C? C va a tener que valer 3. Es decir, si A vale 1, 3 por 1, 3, ¿no?, y C valdría 3. Con esto mismo voy a utilizarlo y lo voy a reemplazar acá. Si A vale 1, ¿cuánto valdría D para mí? Valdría 4, es decir, 1 por 4, 4. D para mí vale 4. Entonces, ya tengo hasta el momento, de los 4 coeficientes, tengo 3 valores. Tanto el de A, el de C y el de D. Y voy a justo utilizar esos 3 valores para encontrar el que me falta, B. Y mira, B está aquí. Necesito reemplazar a C, necesito reemplazar a D. Entonces, 2 veces B va a ser 2 por C. C vale 3, sería 6. Más D, ¿cuánto vale? 4. ¿Cuánto va a valer B de aquí? B vale 5. Es decir, 6 más 4, 10. Dividiendo, B vale 5. Y ya tengo todos los valores de los coeficientes. Tengo el valor de B, el valor de D
el valor de C y partir, recuerda, del valor de A. Le di el valor al coeficiente que más se repetía o en todo caso el que me va a dar la solución final. Si hubiera reemplazado a C un valor, lo más ideal es que este valor de C tendría que ser múltiplo de 3. Por tanto, el primer múltiplo de 3 va a ser el mismo número, es decir, 3. Igual obtendría el valor de A. Ahora mira, solamente voy a reemplazar esos coeficientes en la reacción general. ¿A cuánto valía? A valía 1. Entonces, como es 1, generalmente no se coloca, pero para indicar el resultado lo voy a hacer. B, ¿cuánto vale? Fue el que obtuvimos al final. B vale 5. Entonces voy a colocar el coeficiente 5. C vale 3. Entonces voy a borrar a C y voy a poner su valor, es decir, 3. Y D vale 4. Voy a borrar D y voy a colocar su respectivo valor. ¿Cómo sé que este procedimiento que acabamos de hacer está correcto? Simplemente voy a verificar en mi reacción general si se cumple la ley de la conservación de la materia. Por ejemplo, acá tengo 3 átomos de carbono en el lado de los restantes. En el lado de los productos debe ocurrir lo mismo, 3 átomos de carbono. Y es justo lo que tenemos, quiere decir que el carbono está balanceado. Voy a pasar ahora a ver el hidrógeno. Hay 8 átomos de hidrógeno. ¿Acá cuántos tengo? 4 por 2, también tengo 8 átomos de hidrógeno. Quiere decir que ya el carbono y el hidrógeno están balanceados. Nos falta ver el oxígeno. El oxígeno, si acá hay una molécula con 2 átomos que tiene como coeficiente 5, quiere decir que tengo 10 átomos de oxígeno. ¿Acá cuántos tengo? Acá tengo 6. Pero en este lado tengo 4. Quiere decir que estos 4 más estos 6 en el lado de los productos suman 10, que son la misma cantidad que hay en el lado de los restantes. Quiere decir que esos son sus coeficientes respectivos o correctos. Por tanto, esta ecuación está correctamente balanceada. Y vamos a ver, ¿no?, nuestro último método que involucra las reacciones redox. En una reacción redox se recuerda que se da el proceso de oxidación y reducción. ¿Qué es un proceso de reducción? Es aquel proceso donde una sustancia o ya sea un elemento gana electrones, y un proceso de oxidación es cuando una sustancia o elemento pierde los electrones. Por tanto, ¿no?, una reacción redox se va a realizar o se va a balancear gracias al método de ion-electrón. Para reacciones redox. Y reacciones redox, ¿no?, indica reacciones de reducción y de oxidación. Reacciones redox. Y para esto vamos a tener que determinar los estados de oxidación de las sustancias, o ya sea de los elementos. Por ejemplo, te voy a pedir encontrar el estado de oxidación del hidrógeno y del oxígeno. Eso tú ya los conoces. Recuerdas que para el estado de oxidación del hidrógeno siempre es +1 y para el oxígeno va a ser -2. Por tanto, va a ser sencillo encontrar el estado de oxidación del nitrógeno. Si acá tengo 3 átomos de oxígeno y cada uno tiene una carga de -2, quiere decir que todos ellos hacen una carga de -6. Si acá tengo una carga de -6 y el hidrógeno es carga +1, y tú sabes que esto es una sustancia neutra, es decir, la suma de los estados de oxidación debe ser siempre 0, el nitrógeno debe ser +5. +1 más 5 suma +6. Como el oxígeno tiene -2 y -2 por 3 hacen -6. Sumo 2, 0. Una especie totalmente neutra. Ahora, el hidrógeno es +1, pero tengo 2. Quiere decir que el total hará +2. Quiere decir que el azufre, ¿cuánto debe ser? -2. Porque todo debe sumar 0. Ahora, mira aquí el nitrógeno. Tengo el oxígeno. Tú sabes que el oxígeno es -2.
Si solamente hay uno, queda como menos 2. El otro lado debe ser más 2. ¿Por qué? Porque menos 2 más este más 2 suma 0. Y esto representa una sustancia neutra. Y observa aquí el azufre. Está en su manera elemental llamada basal, ¿no? Donde su estado de oxidación de las sustancias basales, o ya sea en su estado elemental, siempre es 0, ¿no? Y tú ya sabes que para el hidrógeno es más 1 y el oxígeno es menos 2, es una sustancia neutra. Ahora, una vez que hemos determinado los estados de oxidación, ¿no?, de nuestras sustancias, hay que ver cuál es la sustancia que ha perdido y que ha ganado electrones. Por ejemplo, voy a colocar aquí al nitrógeno, porque el nitrógeno ha cambiado, mira, estaba como más 5 y en los productos aparece con más 2. Más 5, el nitrógeno, y después aparece con nitrógeno más 2. Recuerda que en este caso el estado de oxidación ha disminuido. Al disminuir quiere decir que ha ganado electrones. Y cuando una sustancia gana electrones, quiere decir que se está reduciendo. Entonces, este va a ser un proceso de reducción. ¿Ok? Tengo un proceso de reducción. Ahí está. Proceso de reducción. Está ganando electrones. ¿Y cuántos ha ganado? Si estaba en más 5 y ahora está en más 2, quiere decir que ha ganado 3 electrones. ¿Ok? Ha ganado 3 electrones. Y mira, ¿cuál es la otra sustancia, el otro elemento que también ha variado en su estado de oxidación? Mira el azufre, está con menos 2. ¿Cómo aparece al final? Como 0. Entonces, el azufre también ha cambiado. Estaba con menos 2. ¿Y cómo aparece al final? Con azufre 0. Si este se redujo y en una reacción redox existe una reducción y una oxidación, entonces este tiene que oxidarse. ¿Ok? Este se va a oxidar. Y mira, una oxidación es cuando se pierden electrones. Si estaba en menos 2, quiere decir que tenía bastantes electrones porque tiene carga negativa. Y ahora está neutro, quiere decir que ha perdido. ¿Cuánto se ha perdido? Menos 2 electrones. Ahí está. Menos 2 electrones. De azufre menos 2 pasa a 0. ¿Por qué? Porque ha perdido 2. Y recuerda que si está en más 5, pasó a más 2 es porque los ha ganado. Reducción y oxidación. Recuerda, reducción, la ganancia de electrones. Oxidación, la pérdida de electrones. Y ahora, lo que debemos hacer es el balance de esta cantidad de electrones. Mira, acá se han ganado 3, pero acá se han perdido 2. Hay que hacer que tanto la reducción como la oxidación o pérdida, o ganancia o pérdida, sean las mismas. Y para esto voy a multiplicar, ¿no?, a ambos sistemas, ¿no?, de manera cruzada. Quiere decir que este 3 lo voy a llevar a multiplicar acá y este 2 lo voy a llevar a multiplicar aquí. Por tanto, ¿cómo me va a quedar? Esto por 2 y esto por 3. Voy a hacer mi división, ¿no? Observa, 2 por n más 5 me va a quedar 2 por n más 5. Ahora, 2 por más 3, ¿cuánto hace? Más 6 electrones, ¿no? 2 por 3 electrones, 6 electrones. Y ahora, la flechita todavía está acá. Ahora tengo 3 veces el azufre menos 2, más 3 veces el azufre menos 2. Y mira, 3 por menos 2, menos 6 electrones. Y ahora tengo 2 veces el N más 2, más 3 veces
en el azufre 0. Y lo que va a hacer, o lo que va a pasar es esto. Más 6 con menos 6 se va. ¿Y qué me queda finalmente? 2 veces n más 5 más 3 veces azufre menos 2 igual 2 veces n más 2 más 3 veces c azufre sub 0. Y estos son los coeficientes, ¿no?, que deben ir en la reacción principal. Por tanto, voy a colocar en la sustancia que está el nitrógeno más 5, acá irá 2. En la sustancia que tiene el azufre menos 2, debe ir 3. Tanto para la sustancia donde tiene esta oxidación más 2 el nitrógeno, debe ir 2. Y para el azufre, 3. Observa que cuando hemos colocado los coeficientes que hemos tenido al final, ¿no?, hay una sustancia que todavía le falta un coeficiente, que es el caso del agua. Y mira, acá, ¿cuántos hidrógenos tienes? Acá tengo 2. Acá, ¿cuántos tengo? 6. Quiere decir, 2 y 6 hacen 8. Acá también deben haber 8. Entonces, por tanto, si acá hay 2, aquí va un 4. Y ya tengo la ecuación, ¿no?, correctamente balanceada. Vamos a comprobarlo. Mira, 2 veces, ¿no?, esta molécula. Por tanto, hay 2 hidrógenos. Acá tengo 6. 2 y 6, 8. Acá tengo los 8. ¿Cuántos nitrógenos hay? 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. ¿Cuántos oxígenos? 2 y 3. Acá tengo 6. Acá tengo 2 y acá tengo 4. 4 y 2, 6. En el lado de los productos. Y en el lado de los reactantes también tengo 6. Y en el caso del azufre, tengo 3 azufres. Y acá tengo 3 azufres. Es decir, que la reacción redox ya está correctamente balanceada. Ahora recuerda, al proceso donde se realiza la reducción, a la sustancia que se reduce, se le conoce como agente. Si él se reduce, él será el agente oxidante, ¿no? ¿Y qué es un agente oxidante? Aquel que permite la oxidación, porque si él se está reduciendo, el otro se debe estar oxidando. ¿Y quién lo permite? El nitrógeno. Por eso se llama agente oxidante, ¿no? Y análogamente, el que se oxida será el agente reductor. ¿Y quién es el agente reductor? Aquella sustancia que permite la reducción, porque él se está oxidando, entonces permite la reducción de la otra sustancia. Por tanto, ¿no?, el ácido nítrico será nuestro agente oxidante, ¿no? Y acá el hidruro de azufre, ¿no?, será nuestro agente reductor, ¿no?, la sustancia. Recuerda que los agentes se encuentran en el lado de los reactantes, porque ellos van a permitir la oxidación y reducción para que se dé toda la reacción química.